para que tome la palabra. Bueno, lo acaban de ver, ayer también participó, es un hombre tremendamente participativo, es una persona que fue presidente de la Sociedad de Reumatología de su país, Perú, tiene un centro en Lima que es auténtica referencia, es un hombre que también ha trabajado muchos años codo con el doctor Josep Vergés y que también aúna a su gran formación médica, pues ya lo han visto con las preguntas, ¿no? Su gran interés versus al paciente, con el paciente, que es de lo que se trata en este congreso. Yo desde aquí ya les animo también a que seguro que el doctor Castañeda estará encantado de oír y de atender todas sus preguntas. El tema de la charla, fíjense, es múltiples artrosis, cada articulación una enfermedad diferente. Es que casi 300 enfermedades reumáticas. Tiene la palabra el doctor Osvaldo Castañeda, de la Clínica Angloamericana de Lima, Perú. Bienvenido, doctor. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias, Ricardo. Y, Ricardo, en realidad le queda corto, creo que Jordi Monfort sea el Messi de la artrosis. Yo creo que más bien Messi es el Jordi Monfort del fútbol. Y lo digo porque lo conozco bastante tiempo a Jordi y sé de lo que estoy hablando, como muchos. Bueno, yo tengo que confesarles que como reumatólogo mi pasión siempre ha sido el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad mucho más compleja y, para utilizar una de las palabras que están en el programa, con mucho más, entre comillas, glamour, porque su complejidad y todo lo que produce hace que uno se interese mucho más como médico o para las investigaciones, etc. Pero hace ya una buena cantidad de años, Marisa Quinteros, la doctora Quinteros de Venezuela, que ustedes la han visto ayer participar, no me llamó ni me convocó, me indicó que estuviera trabajando con ella en el grupo de artrosis de Panlar. Y a pesar de que mi pasión es otro tipo de enfermedades, acepté gustoso porque creo que la responsabilidad es lo más importante que uno debe tener en una profesión. Y la artrosis, efectivamente, como va a haber una charla más tarde, era una enfermedad sin glamour. Era una enfermedad que, como nos la enseñaron a nosotros, era algo simple, tal vez no tan sencillo, pero simple, que no tenía muchas cosas que pudieran motivar o entusiasmar. Y ahora esto ha cambiado tanto que puedo decir convencido de que la artrosis ahora sí es una enfermedad con glamour y mucho más de lo que se imaginó alguien en algún momento. Como dijo Jordi, cuando hablamos no solamente a los pacientes, a los médicos, si hablamos mucho o ponemos muchos diapositivos, es un poco aburrido y uno se pierde. Yo he traído unos 480 diapositivos, pero voy a tratar de pasarlos rápidamente, porque lo que quiero es, por una parte, que ustedes vean realmente lo que es ahora la artrosis. Ya no es una enfermedad, es en realidad un grupo de enfermedades. Es como cuando hablamos de la artritis. Artritis significa inflamación de una articulación o de varias, y lo pueden dar muchas enfermedades diferentes. Y artrosis es igual. Significa una alteración en la articulación, pero que lo pueden dar muchas patologías o enfermedades que tienen mecanismos de acción diferentes y que deben ser tributarias de tratamientos diferentes. Por lo tanto, no es ya la artrosis el mismo saco de papas donde metemos a todos con ese diagnóstico y le damos el mismo tratamiento, sino son diferentes. Y voy a tratar de pasarlo rápidamente porque no quiero cansarlos con muchos detalles en cada diapositivo, pero eso me permite hacerles ver este concepto
pero por otro lado complicarles la vida a Oafi y a Yusef y a María Teresa, porque como ven, la información va a tener que ser mucho más detenidamente expuesta y estudiada tanto por los médicos como por los pacientes. Bueno, siempre que se habla de algún medicamento en alguna conferencia, uno debe poner sus conflictos de interés para que quede bien transparente los intereses que pudiera uno manifestar en sus expresiones. Esta es la idea tradicional que teníamos sobre la artrosis. Era un problema del cartílago y que terminaba dando algunas manifestaciones. Luego de un tiempo descubrimos una serie de cosas que pasaban en la inflamación y entonces la artrosis pasó a ser osteoartritis, ya no solo osteoartrosis, y fue un poquito más interesante, pero todo se fue hacia ese sitio y entonces se conceptó la artrosis como un proceso de inflamación en una persona que tenía cierto desgaste, ya sea por el uso o por la edad. Y los criterios del Colegio Americano de Reumatología para artrosis, desde el punto de vista de hacer el diagnóstico, son los que ustedes ven en el diapositivo, en donde si uno tiene algunos de esos factores, pues tiene la seguridad de poder hacer el diagnóstico de artrosis. Sin embargo, la experiencia en el mundo real demostró de que las cosas no andaban bien. Y este es un estudio que se publica en la revista Rheumatology en el año 2014, en donde participan centros de varios países desarrollados del mundo, Australia, Europa, Estados Unidos. Y se llama el estudio SORT, porque utiliza las iniciales a lo que se refería el estudio. Era un estudio de las terapias para osteoartritis en el mundo real. Y por eso se le puso estudio SORT. El estudio SORT se hace primeramente porque los pacientes con artrosis reciben tratamientos para el dolor, pero sin mejoría suficiente. El dolor es la primera razón para ir al médico y era necesario entender qué pasaba. ¿Y qué mostró este estudio? Prácticamente 1.200 pacientes empezaron el estudio y en el primer momento la mitad prácticamente de los pacientes no tenían dolor, pero la otra mitad sí tenía dolor. Cuando le dan el tratamiento a todos los pacientes, a los 12 meses encontramos que el panorama sigue exactamente igual. La mitad sigue sin dolor y la mitad sigue con dolor. ¿Qué demostraba esto? Que no había un cambio a los 12 meses significativos en el manejo del dolor para la población entera. Y que además, una cosa importante que salió de este estudio es que se percataron y se hizo conciencia de que en realidad el paciente que sufre de dolor continuamente se va adaptando a eso, pero a expensas de su calidad de vida. Y en ese momento pues teníamos una serie de conceptos, había los factores genéticos, la edad, el sexo, la raza, el estado hormonal, el sobreuso de la articulación, el mal alineamiento, la falta de movimiento o inmovilidad, el sobrepeso, etc. Y con una serie de resultados que ustedes ven a la derecha, pero que al final lo que ponía era en este artículo es una enfermedad intratable y eso corresponde a lo mismo que hemos visto. No había resultados o no hay resultados satisfactorios. Y en el 2013, la Organización Internacional de Osteoartritis, que se llama OARSI, que viene a ser la Sociedad Mundial de Artrosis, estableció algunos puntos de algunos factores que le llamaron o algunos perfiles que le llamaron los subfenotipos, de acuerdo a si el paciente tenía articulación sintomática en una o dos articulaciones simétricas,
si había muchas otras o si había comorbilidad, es decir, si había otras enfermedades. Y este fue un intento para ir diferenciando un tipo de artrosis a otro. Pero en realidad el resultado de lo que hemos visto de este estudio, SORT y de otros, nos demuestra de que un tratamiento no sirve para todos los pacientes. Entonces era un llamado de atención desde hace mucho con respecto a eso. Entre paréntesis, para comentar acerca de lo que se dijo ayer, había creo que un señor Rafael que era psicólogo clínico y otra psicóloga que estaba detrás de él que también hizo un comentario de que la industria farmacéutica, etcétera, bueno, los antiinflamatorios no esteroideos nuevos se estudiaron en artrosis, pero en pacientes que tenían artrosis y no se diferenciaba qué tipo de artrosis tenían. Entonces, a todos se les daba antiinflamatorios y solamente una parte mejoraba. No era lo suficientemente bueno el antiinflamatorio para todos los pacientes con artrosis. Entonces, esos son factores que determinan si la industria va a seguir investigando sobre eso o no en ese tipo de fármaco. Y entonces, ¿qué sucede? Que luego se estableció una artrosis tipo 1, una tipo 2, una tipo 3. La tipo 1 era la genéticamente determinada, la 2 luego de la menopausia en las mujeres y la 3 la senil. Y así se fueron haciendo algunos avances y algunos intentos de dividir perfiles de diferentes tipos de pacientes con artrosis. La intervención de factores exógenos se estableció que era importante, la afectación del cartílago y el impacto sobre la articulación. Pero resulta que al final los expertos se dieron cuenta de que era necesaria diferenciar la artrosis postraumática, por ejemplo, de la artrosis inflamatoria. Y que a pesar de que al final había una forma común, que es el daño de la articulación, seguramente había una serie de otras cosas que estaban implicadas en esto. Entonces, se fue entendiendo de que existían muchos otros factores que intervienen en el proceso de una artrosis, de que no solamente esos factores intervenían, sino que en las articulaciones las sustancias inflamatorias o no inflamatorias que intervenían en la artrosis de una articulación eran diferentes a la que intervenía en otra articulación, y luego se entendió de que habían otras cosas, como no solamente la inflamación y la parte mecánica, sino otros problemas incluso vasculares que podían hacer entender los diferentes tipos de artrosis. En la patogénesis de la artrosis, entonces, comenzaron a surgir la posibilidad de usar la identificación de diferentes fenotipos, y desde el punto de vista de los haplotipos de la mitocondria, vemos que se hicieron estudios, como este estudio de Fernández Moreno, en que la diferencia entre grupos, entre haplotipos de mitocondrias, determinaba diferentes tipos de artrosis. Posteriormente, también conocimos de que habían diferentes fenotipos de las células del cartílago, que es el que está afectado en la artrosis. No solamente eran un tipo de condrocitos, que es el nombre de las células de cartílago, sino muchos tipos diferentes con diferentes consecuencias si se alteran. Pero además comenzamos a entender de que había la intervención también del sistema nervioso central. Entonces, se comenzó a trabajar ya en diferenciar grupos de artrosis y primero se estableció una alteración estrogénica, una alteración genética y una alteración debido a la edad, como ayer la doctora Romera explicó
bastante bien. Resulta de que la parte genética, la parte de los estrógenos y la parte de la edad determinaban diferentes tipos de artrosis, pero también había algunas otras, como por ejemplo la alteración metabólica que producía algunos cambios, o cuando hay una artrosis debido a un traumatismo. Y finalmente, otra cosa que dejamos de lado generalmente, que es la neuropatía de Charcot. La neuropatía de Charcot, o lo que se llama el pie diabético, es un proceso en el que existen una serie de alteraciones como neuropatía, osteoporosis, y que hay osteoartrosis, de manera que es también un tipo de artrosis que no podemos dejar de lado, junto con muchos otros tipos de osteoartropatía neuropática que ocurren en diferentes enfermedades. Es decir, la cosa no era tan simple como a veces la veíamos, a pesar que conocíamos algunas de estas cosas. Y finalmente, resulta que la sensibilidad o la percepción del dolor también depende de muchas cosas del sistema nervioso. Bien, entonces comenzó a trabajarse en otros aspectos y resulta pues de que el tejido graso ya no es un tejido, se le considera como una glándula exocrina. Glándulas exocrinas son, por ejemplo, el páncreas, las glándulas mucosas, etc. Y resulta que el tejido graso libera sustancias inflamatorias en algunas circunstancias. Y esas sustancias inflamatorias van a degradar el cartílago, van a inflamar y van a estimular receptores de dolor. En modelos in vivo, los glucosaminos glicánicos, que son la glucosamina y esas cosas, regulan el balance entre la formación de grasa y la formación del cartílago. Entonces, resulta que aquí entraba la obesidad también, pero de otra forma a la que se había conceptuado. Resulta que la relación sobrepeso y obesidad son causas y agravantes de artrosis, pero la acción metabólica que ocurre es independiente de lo que nosotros considerábamos ser el factor principal, que era la sobrecarga articular. En realidad, para empezar, la mayoría de la población tiene un índice de masa corporal que sobrepasa los límites saludables, pero el tejido graso del paciente obeso, que es mucho más abundante, pues libera sustancias inflamatorias y por lo tanto se produce una artrosis que más está con respecto a esto y se llama artrosis metabólica. Entonces, la artrosis metabólica es otro tipo de artrosis que ahora está bien definido y que tiene que ver más con otros aspectos que acabamos de mencionar. Los estudios genéticos han progresado notablemente. Actualmente en población europea hay más de 11 de estas ubicaciones asociadas a la artrosis y por lo tanto tenemos ahora que conceptuar la artrosis como un grupo de enfermedades con mecanismos que la producen diferentes. Teniendo en cuenta la genética, que todavía no la podemos ubicar bien en cuánto va a incidir en cualquiera de estos grupos, estos son los nuevos grupos de artrosis. Hay una artrosis que solamente es mecánica, otra que es osteoporótica, otra artrosis que es metabólica, como les acabo de explicar, otra que es inflamatoria, que es como se trataba antes a todos, la neuropática y finalmente una que yo le he puesto neurogénica para que no se confunda con la número 5, que es la neuropática. Por lo tanto, entonces el enfoque de la artrosis tiene que ser y su manejo según estos perfiles que tenga el paciente. En una artrosis mecánica, tenemos todavía que ponernos de acuerdo y estandarizar las pruebas para poder confirmar y tener la seguridad de cada uno de estos diagnósticos diferentes. Estas son algunas de las cosas que vamos a usar, la parte clínica, la parte de análisis y la parte de imágenes.
Pero en esos pacientes lo que básicamente necesitamos es las medidas de soporte, el ácido hialurónico y los condroprotectores. Aquí no cabe darle un antiinflamatorio a un paciente. Por eso es que hay una buena parte de pacientes que le hacen el diagnóstico de artrosis, le dan un antiinflamatorio y no sirve para nada, porque este es un paciente que necesita otras cosas. Y viceversa. En una paciente con artrosis osteoporótica, pues tenemos que incluir las pruebas de densidad mineral ósea y la densidad mineral ósea experimental que se está haciendo en rodilla, y tenemos que utilizar otro tipo de drogas, las drogas que tienen que ver con el hueso, la vitamina D y el manejo de la sarcopenia, que es el déficit de la musculatura del organismo. Es decir, es importante porque sabemos que el binomio hueso-músculo es toda una especie de órgano y que van de la mano. Se reduce el músculo, se desmineraliza el hueso. Entonces, esto es otra manera de manejar otro tipo de artrosis. En la artrosis metabólica, obviamente, pues tendremos que hacer seguimiento clínico, por ejemplo, midiendo la cintura, la circunferencia de la cintura, de las articulaciones, los análisis, pero aquí hay que ver la glicemia, la hemoglobina glicosilada, la tolerancia a insulina, los lípidos y las adipoquinas, que son las sustancias inflamatorias del tejido graso. Y aquí lo que tenemos que hacer es una dieta que logremos que el paciente consiga lo más saludable posible, manejar los lípidos, la glicemia y utilizar posiblemente drogas antiadipoquinas. Aquí es donde usamos antiinflamatorios, en una artrosis inflamatoria y seguramente en una artrosis metabólica también, porque también hay inflamación. En las otras artrosis no tiene sentido utilizar antiinflamatorios, podemos usar corticoides intraarticulares y biológicos que vamos a ver en un momento están ahora desarrollándose para la artrosis. Entonces, ya no es el concepto de que a todos los pacientes para estudiar un antiinflamatorio nuevo les diagnostico artrosis de rodilla y los pongo, porque ahí voy a poner una buena parte de artrosis que son mecánicas o que son osteoporóticas y entonces el antiinflamatorio no va a servir para nada. Y eso es lo que los pacientes sufren. Lo que los pacientes sufren es la inadecuada indicación terapéutica de un fármaco para una enfermedad que aparentemente tiene un nombre, pero que es de un perfil diferente. Bien, la osteoartropatía neuropática es otra, y que es la osteoartropatía de Charcot, como les dije, y la otra es la osteoartrosis neurogénica. En la osteoartrosis neurogénica, más bien, aparte de las pruebas que tenemos que usar, la fisioterapia no sabemos si puede ser útil, pero aquí sí, donde cabe el tratamiento con analgésicos, con antidepresivos y posiblemente con analgésicos en combinación con antiinflamatorios. Este es un estudio que muestra los buenos resultados en osteoartrosis neurogénica cuando usamos un antidepresivo. Y aquí cuando usamos un antiinflamatorio en combinación con un analgésico que en realidad es un antiepiléptico que se usa en neuropatía, que es la pregabalina. Es decir, la artrosis neurogénica entonces es otro tipo de artrosis que está establecida por otros criterios y que por eso nos confundimos en los resultados. Los pacientes reciben generalmente un antiinflamatorio y no mejoran. Le damos estos condroprotectores que están desde el año 90 de moda, la glucosamina, el condritin, etcétera, y tampoco tenemos buenos resultados. Por un lado, conseguimos solamente la insatisfacción del paciente y por otro lado, conseguimos el desprestigio de buenos medicamentos que son utilizados en el lugar que no les corresponde. Cuando usemos las cosas bien y hagamos el diagnóstico de cada uno de estos tipos adecuadamente, pues recién empezaremos a conseguir mucho mejores resultados. Aquí estamos con el doctor Oscar Rilo, la doctora Marisa Quinteras,
el doctor Pepe Salas, de Argentina, Venezuela y Colombia, en el Congreso Americano de Reumatología, donde presentamos el consenso para hablar de osteoartrosis. Nosotros en el Comité de Estudio de Artrosis, que dirige la doctora Quintero desde hace mucho tiempo, con una gran labor y un gran esfuerzo, pues estamos justamente encaminados a tratar de ir trabajando y haciendo conocer, porque tampoco es que los reumatólogos conozcan mucho, estos conocimientos de tal manera que podamos empezar a diferenciar los diagnósticos de artrosis para poder conseguir que cada paciente con una artrosis diferente reciba el tratamiento que le corresponda y entonces podamos conseguir mejores resultados. Estamos en eso y esperemos que vamos a continuar. Para complicarles más la vida, y hablaba con Giuseppe y le decía, te voy a complicar la vida con mi charla porque sí, claro, uno dice, vamos a hacer que los pacientes sean informados, pero cuando yo les presento esto, pues tienen que darse cuenta que sí, tienen que ser informados, pero van a tener que tomar tiempo y dedicación para que se informen bien, de manera que no se vaya a desviar la información y se mantengan conceptos que ya están pasando de moda. Pero además, ayer vimos un video de una niña que desde los 13 años tenía el diagnóstico de artrosis. Bueno, esto, tanto en los niños como en los adultos que tienen artrosis pero que no tienen síntomas, tenemos que tener el alerta de verificar el diagnóstico, de no alegremente decir tiene tal cosa, porque eso es lo que yo estoy viendo. De manera que en los niños es importante no sobrediagnosticar la presencia de artrosis y en los adultos es importante no atribuir a la artrosis que vemos en la radiografía los síntomas que pueden ser por otra razón. Eso complica más entonces la situación. Y para complicarla aún más, pues existen algunas otras entidades que también son artrosis. Ayer justamente la doctora Romero mencionaba la hiperostosis a raíz también de un comentario de este señor psicólogo clínico que estuvo en el auditorio. El DISH, que es la hiperostosis esquelética idiopática difuso, sus siglas en inglés, es la enfermedad de Forestier-Roth-Esquerol, que fue descrita por ellos, es en realidad una artrosis exagerada, si es que podemos llamarla de manera simple. Y la osteoartritis erosiva es una artrosis con destrucción como de una artritis reumatoide, en donde incluso interviene otra enzima que es otra citoquina que es la interleuquina 1, otra sustancia. Entonces, ¿qué vemos? Vemos de que la artrosis está aquí, pero es un espectro en donde en un extremo tenemos la artrosis exagerada y en otra la artrosis que destruye. De manera que todos estos perfiles que hemos visto de artrosis están acá, pero estas también son artrosis y no podemos dejarlas de lado. Finalmente, en el Congreso del Colegio Americano de Reumatología y se ha presentado un estudio de España, de A Coruña, que muestra que el perfil genético de los pacientes, mitocondrial de los pacientes con artrosis es determinante de la progresión. Y ese es otro tipo de artrosis más complejo, que es el de la artrosis rápidamente progresiva. De manera que es un mecanismo diferente, con una cuestión genética de fondo diferente y por ende con una aproximación de manejo de tratamiento que debe ser diferente. Y además, ayer escuché el envejecimiento, la palabra el envejecimiento de la población. No, esa no es la palabra que tenemos que usar. Lo que tenemos que usar ahora es la prolongación de la vida, porque la prolongación de la vida es diferente a que la población esté envejeciendo. Yo voy a cumplir 70 años y sigo jugando fútbol de 11 contra 11 mayores de 40 y juego vóley. Y ahora son como de 3 metros los chicos con los que jugamos. Y voy a cumplir 70 años. Entonces, claro que sé que estoy viejo, entre comillas, pero
pero no estoy envejecido. Y si comparamos esto a hace 50 o 60 años, pues yo recuerdo que cuando yo era muy chico, mi abuelita que tenía 60 años se sentaba en la mecedora a tejer con su pelo canoso y era una viejita. Y probablemente muchos de nosotros tenemos esa experiencia. La vida ha cambiado, la vida se está prolongando, dentro de un tiempo se vivirá hasta los 100 años, y si antes la mitad de la vida eran los 30 años, luego los 40, será ya en los 50 verdaderamente la mitad de la vida. Y entonces eso no quiere decir de que estemos más viejos, sino que la vida se está prolongando. Y entonces tenemos que utilizar nuevos grupos y nuevos términos. Por ahora, el concepto de la gente muy, muy vieja, que sería de 80, 90 o 100 años, pues es otro grupo de pacientes que tienen artrosis, pero que hay que recapacitar de que no hay información que se haya recogido o se haya producido para este grupo de pacientes, que son personas que en su mayoría pueden tener muchas cosas adicionales a la artrosis, o sea, otras patologías, otras enfermedades, en las que los analgésicos y los antiinflamatorios no deben ser utilizados alegremente y tienen que ser utilizados muy poco, a muy pocas dosis y con mucho cuidado, y que las prótesis o las cirugías también van a ser problemáticas. Entonces es otro grupo de pacientes que tiene que ser reconocido y manejado y tratado de manera totalmente diferente a los demás. Y parecía que no, pero para complicar aún más el concepto de las artrosis, pues no nos podemos confundir cuando hablamos de artrosis con otras situaciones que fácilmente pueden ser confundidas con la patología osteoarticular y que si uno no está en manos del médico que conoce bien estas cosas, pues va a ser diagnosticado de manera equivocada. Ayer hablaban varias chicas de la mesa de, por ejemplo, haber sido tratadas por traumatólogos. Y lamentablemente los reumatólogos somos muy pocos todavía en el mundo. Lo ideal es que haya un reumatólogo por cada 50.000 habitantes, pero en todos los países hay sitios donde tienen mucho más habitantes y no hay ni siquiera un reumatólogo porque los reumatólogos se van distribuyendo donde les cabe mejor, donde les conviene para desarrollarse. Y lo que alguna vez ojalá logren los pacientes agrupados como ustedes es que las autoridades volteen la mirada y establezcan todas las facilidades para que en todas partes haya reumatólogo. Porque claro, si yo voy a trabajar en el Perú, en Lima, que tiene 10 millones de habitantes y en donde yo puedo ganar un montón de plata y donde puedo estar conectado al internet y en donde puedo tener el trabajo multidisciplinario con otros especialistas y tener toda la información que yo necesito y también desarrollar mi parte social, personal, pues me quedo en Lima. Pero si me van a decir que me vaya a un pueblo alejado en donde no hay ni luz, ni electricidad, ni nada, pues yo no voy a ir, evidentemente. Entonces, son las autoridades las que tienen que hacer eso, igual en España, en muchos sitios donde no hay reumatólogos, y darles entonces la infraestructura y las facilidades para que puedan desarrollar su especialidad. Y eso no lo van a hacer las autoridades si no son presionados por los pacientes, porque los reumatólogos difícilmente lo vamos a conseguir. Entonces, el traumatólogo es un excelente especialista, pero para lo que está formado. El traumatólogo no tiene una formación de clínico, de las enfermedades clínicas. Entonces, si el traumatólogo puede operar muy bien, puede discernir entre una u otra enfermedad traumatológica, pero a la hora que yo le pongo una artritis, no tiene más que una idea vaga de que son 250 diferentes enfermedades, pero no va a poder
ir ni para atrás ni para adelante. Y lo mismo pasa con otras condiciones, como por ejemplo esta que les muestro, la condromalacia. La condromalacia no es una artrosis, es el adelgazamiento del cartílago que está detrás de la rodilla. Y eso se debe a otras cosas. Por ejemplo, en las personas adultas, al que es corredor empedernido, o en los niños cuando tienen mucha hipermovilidad de las articulaciones. Igual es la condrocalcinosis. La condrocalcinosis es la calcificación del cartílago, por ejemplo, en esta radiografía, que está en el medio de los dos huesos de la rodilla. La condrocalcinosis no es una artrosis, es más bien una condición que da crisis como la de la gota, y por eso se llama pseudogota. Y entonces cuando nosotros tenemos un paciente con una pseudogota, no podemos decir que su problema es por artrosis, porque entonces lo vamos a manejar mal. Finalmente tenemos la osteoartropatía hipertrófica, que en algunas veces puede confundir a algunos médicos como una artrosis. Esta es una condición totalmente diferente que tiene que ver con los pulmones, pero que se manifiesta en alteraciones en los dedos. Básicamente da estas formas de uñas en vidrio de reloj y en una aparición de alteración de los bordes en los huesos largos, como ustedes pueden ver ahí señalado. Y por último, la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriática, etcétera, que enfermedades que ustedes han escuchado alguna vez, también dan artrosis, además de artritis. Entonces, nosotros tenemos que saber bien ubicarnos y reconocer diferentes tipos de artrosis y cuándo la artrosis es en realidad un problema. Hay pacientes con artritis reumatoidea que están perfectamente bien y que comienzan a tener un problema de artrosis y le comienzan a aumentar la dosis o le quieren dar más antiartríticos o cambiarle el biológico, y en realidad lo que tienen es una artrosis y hay que darle un medicamento adicional para mejorar eso. Entonces, no es tan sencillo. Y perdonen que les haya ocupado tanto tiempo, pero es importante, sí, y creo que yo me voy complacido de haber podido estar aquí y haber escuchado sobre todo ayer las perspectivas de muchos de ustedes sobre lo que sienten, sobre su enfermedad y sobre los resultados de su enfermedad, que ya los estamos entendiendo, que no son satisfactorios, puesto que es muy complejo y necesitamos enseñarle a los médicos, enseñarle a los reumatólogos y enseñarle a los pacientes para que entre todos podamos mejorar y empujar el carro para conseguir resultados mejores. Existe este factor que es el Nerve Growth Factor, o sea, el factor de crecimiento del nervio. Este es un factor importantísimo cerebral que tiene que ver con la inflamación, que tiene que ver con la sobrevivencia, con el tiempo de vida, etc. Y existe una serie de eventos inflamatorios que pueden estar relacionados además de los eventos osteocondrales, lo que hace mucho más complicado este asunto. Y para terminar casi, pues la microbiota ha empezado a ocupar un lugar importante en el conocimiento y en la investigación, y hemos encontrado de que existe un montón de evidencia de que la flora bacteriana o la flora que tenemos nosotros de microbios dentro del organismo tiene que ver con un montón de enfermedades, como ustedes pueden ver ahí, con la diabetes, con la obesidad, con la artritis reumatoide, con la ansiedad, con la hipertensión. Ese es otro campo en el que tenemos que entrar a investigar y a conocer, pero de hecho es importante tener en cuenta lo de la microbiota para, bueno, por ahora con estos productos que hay en los yogures, etcétera, tratar de ayudar en alguna forma de cómo hacer. Entonces vemos que la artrosis en realidad es un grupo de muchas
entidades, algunas que las hemos perfilado bastante mejor, y en la que sí existe mucha investigación farmacológica. No es cierto de que los laboratorios no hagan investigación porque creen que no van a sacar resultados económicos satisfactorios. Al contrario, la artrosis es una alteración que ocurre en una gran mayoría de la población y serían tontos si no investigaran para desarrollar algo en que les hiciera ganar plata. Y no se olviden de que solamente con esas investigaciones es que podemos conseguir nuevos fármacos para tener mejor calidad de vida y tratar mejor las enfermedades. En el momento en que los gobiernos asuman ese rol, será lo ideal. Mientras no lo asuman y mientras no destinen los millones de dólares o de euros para la investigación, pues tenemos que quedarnos y echar mano con lo que tenemos, que es la investigación de los laboratorios. Pero sí están investigando. Aquí hay un nuevo tipo de antiinflamatorios que se están investigando, básicamente para tratar la artrosis. Y aquí hay nuevos tipos de fármacos. Los de hace un momento eran antiinflamatorios nuevos. Esos son nuevos tipos de fármacos que se están investigando para tratar la artrosis. Y nuevos puntos hacia los que vamos a dirigir la investigación y la búsqueda de medicamentos para controlar estos procesos. Y por último, todo esto está muy lindo, pero la medicina que nos enseñaron a nosotros, que es la medicina curativa, no es la medicina ideal. La medicina ideal es la medicina preventiva. Y para eso tenemos mucho todavía que aprender y que caminar. Hablamos mucho de medicinas preventivas en algunos casos, pero no lo suficiente ni tenemos la suficiente conciencia. La medicina preventiva, como el doctor Vergés explicó en su inauguración, empieza desde los niños y es ahí donde hay que trabajar. El cartílago, para conocimiento de ustedes, es un tejido que, como ustedes ven ahí, tiene las células que se llaman condrocitos y una sustancia entre ellas, pero en la que no existe ningún vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo está más arriba, el capilar sanguíneo. Es decir, los nutrientes de la sangre, para llegar a esa célula del cartílago, que es el condrocito, tienen que difundirse a través de esa masa que hay entre las células del cartílago. Y esa masa está compuesta principalmente por agua y por los proteoglicanos. Esa agua es la que va a permitir que la célula del cartílago reciba, por ejemplo, la glucosamina o el condroitín sulfato. Y desde que nacemos, en cada movimiento que hacemos, se sale el agua y luego se recupera el agua. Es un proceso infinitesimal que ocurre desde que nacemos en cada uno de los movimientos que hacemos en nuestras articulaciones. Por eso es que nos vamos secando, porque se va saliendo el agua del cartílago hasta que llega un momento donde va reduciéndose, pero al mismo tiempo, con los años, también vamos perdiendo nuestros porcentajes de agua y nos vamos secando y por eso nos arrugamos y terminamos como unas pasas. Bien, el ácido hialurónico es la estructura fundamental y es la espina, la columna vertebral de toda la formación de proteoglicanos, pero tiene la característica que jala 500.000 veces su peso en agua. Es decir, es la sustancia más hidrofílica de la naturaleza. De manera que el ácido hialurónico es fundamental para mantener hidratado el cartílago y que éste pueda recibir las sustancias que nutren a las células. De manera que esa es la prevención, igual que la dieta, igual que la actividad adecuada, etcétera, etcétera. Muchas gracias.